Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla, por acompañarnos cada semana. Estamos en una nueva edición de Prospectiva, en compañía, como siempre, con el profesor Luis Antonio Fretes Carreras. Hola, profe, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo en este programa y al mismo tiempo anunciar que vamos a hablar de un tema muy profundo y muy complejo como es la relación de la estabilidad emocional en el contexto de la pandemia. Y para eso tenemos invitado al profesor y al psicólogo José Emilio García Noce, quien es docente de la Universidad Católica y que tiene numerosas obras publicadas sobre la historia de la psicología en Paraguay, pero al mismo tiempo la relación de la psicología en el contexto de los sistemas políticos. Que es una perspectiva muy poco abordada y que celebramos que el profesor José Emilio, esté en esta línea. Por eso es que nos pareció oportuno traer al programa Prospectiva en esta ocasión y compartir con la audiencia la entrevista que vamos a tener a continuación ya en el siguiente espacio. Luis Fretes Carreras, agradecemos como siempre al canal 5 Días por la oportunidad de desarrollar estos temas, de darnos espacio para desarrollar este y otros temas de interés a través del canal. Y a toda la gente que nos ayuda en la producción y que hace posible que cada semana tengamos este compacto, esta edición de alta calidad para las audiencias, para nuestros públicos que nos siguen. Asimismo, también deseamos agradecer al grupo Kraken para sus Gómez de Castro Apartment, quien nos cede gentilmente el espacio para poder desarrollar el programa. Y a todos aquellos que nos están escribiendo, Jorge, a través del Twitter, a través del Instagram y a través del correo electrónico. Queremos agradecer sus sugerencias y sus opiniones que nos ayudan mucho a crecer como programa. Prometemos darle continuidad a los diferentes temas que son múltiples, pero que estamos tratando de analizarlos paulatinamente poco a poco. Así es, Luis. Bueno, sin más, vamos a hacer entonces un corte en esta presentación. Enseguida volvemos con la entrevista ya en directo con el profesor José Emilio García. Les esperamos, no quédense ahí, que enseguida volvemos. Estamos de vuelta en nuestro siguiente bloque para dialogar en esta oportunidad con el profesor psicólogo José García. En esta primera parte vamos a analizar con él algo que podríamos llamar la psicología social, la estabilidad emocional de las personas en medio de esta pandemia, profesor Fretes. Así es, quisiéramos darle la bienvenida a José Emilio. Bienvenido, José Emilio, al programa Prospectiva. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Encantado de estar en tu programa y a las órdenes para cualquier conversación. Muchas gracias, José. Estamos con Jorge García, Jorge García Riart, y que en este tiempo, dentro del programa, vinimos hablando de los diferentes fenómenos que se han desatado como efecto de la pandemia. Por supuesto, la problemática de salud pública, digamos, con los contagios, las muertes, ¿verdad? El tratamiento, la vacunación, pero por el otro lado, las consecuencias que la pandemia ha tenido en la economía, en la educación, José Emilio, en la educación, cuánto ha impactado en la educación, pero también en la administración de lo público, en los gobiernos y también en la conducta de los gobernantes. Entonces, nos interesa mucho si la pandemia ha impactado también en la estabilidad emocional, no solamente de la población, sino también de los líderes políticos. Pero antes de ir a esa pregunta, quisiéramos preguntarte, ¿cuáles consideras que eran los problemas que enfrentaba la sociedad contemporánea en materia de estabilidad emocional antes de la pandemia? ¿Existían incertidumbres, problemas graves que afectaban, digamos, de manera colectiva a las sociedades antes de la pandemia? Bueno, yo creo que si hacemos una
proyección en el tiempo hasta un determinado momento histórico, por ejemplo, el de la caída de la dictadura, ahí nosotros vemos que se han producido una serie de cambios muy importantes en la sociedad, principalmente en esta sociedad que estaba muy acostumbrada al quietismo, a la seguridad aparente que daba la vigencia de la dictadura y de sus instituciones y de los procesos de control social y político hacia el público, hacia la gente en general. Se da ahí una repentina apertura y se da un cambio hacia formas de comportamiento fundamentalmente mucho más abiertas. La gente descubre la libertad, descubre la posibilidad de tener un pensamiento independiente, de tener un pensamiento libre y de tener acciones de alguna manera un poco más encaminadas hacia la propia autodeterminación de acuerdo a tus parámetros propios de pensamiento, ¿verdad? La gente comienza entonces a desarrollar y a aprender sobre todo aquello que significa vivir sin una represión, sin un control estricto sobre tus pensamientos y sobre tus formas de analizar la realidad, sin que alguien te diga lo que hay que pensar y lo que está bien y lo que está mal, y sobre todo la posibilidad de elección. Eso fundamentalmente creo que marca muy fuertemente a toda la generación de jóvenes que vienen inmediatamente después o que se escolarizan inmediatamente después de la caída de la dictadura. Pero digamos que se da una dirección hacia la apertura y hacia la democratización de la vida social sin una guía muy clara, sin unos parámetros de discusión muy claros y sobre todo sin un proyecto muy, muy concreto de lo que debería ser una sociedad o de lo que debería ser un camino, digamos, para la construcción de un país y para la reparación o la reconstrucción, que sería el concepto, de aquellos grandes aspectos o de grandes bolsones que se generaron durante la dictadura. Pero entonces es una sociedad sin un rumbo muy claro. Y entonces también eso sumado a la carencia de un liderazgo político efectivo y al abuso, digamos, muchas veces de las instituciones, entonces se da un crecimiento paulatino en la gente de esa sensación de inseguridad, de esa sensación de falta de rumbo, de esa sensación de que estamos caminando sin una meta muy fija. Entonces esto va generando problemas en las personas, van generando problemas emocionales en los individuos, ¿verdad? Vivir en una sociedad sin metas fijas, sin un proyecto de sociedad claro y sin una visión muy exacta y muy precisa de hacia dónde vamos. Entonces, esto genera otras cosas que vienen asociadas, el aumento de la delincuencia, el aumento de la inseguridad, la constatación de que la política en todo momento deja de ser una actividad orientada al bien común y se dirige única y exclusivamente hacia la consecución de metas personales o de objetivos de grupos sin que importe la ética y la moral. Entonces eso va generando una sociedad bastante golpeada, digamos, en todo lo que serían sus metas básicas. Entonces la sociedad prepandémica es una sociedad donde no hay una orientación fija ni un proyecto de sociedad, y donde hay una sensación de inseguridad creciente, una sensación de falta de sentido creciente, que hace que las personas vayan teniendo distintos problemas relacionados con su propia vida y con su estabilidad psicológica, digamos, en un sentido amplio. O sea, la sociedad prepandémica del Paraguay era una sociedad que no le dejaba muy conforme a nadie y no le dejaba muy conforme a ninguno de los habitantes. Es una sociedad donde se van incluso profundizando las diferencias sociales, se van profundizando esas diferencias causadas muchas veces por la falta de oportunidades. Entonces, en medio de esa sociedad inestable, de esa sociedad sin metas fijas, se da esta situación repentina del acceso, de la propagación del virus del COVID-19, y eso lo que yo veo es que
simplemente viene a agudizar, entrega o genera problemas nuevos, propios desde luego, pero lo que viene es básicamente a agudizar una situación bastante complicada ya que se venía dando y que no permite muchas veces predecir una salida muy beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Te quiero interrumpir ahí porque me parece que hay como una forma de sintetizar en el sentido de que con la dictadura en Paraguay nosotros teníamos como un marco, un molde en el cual podíamos conducirnos, digamos, ¿verdad? Y cuando viene la democracia o la transición, donde se están mudando todas las reglas, ahí hay como una incertidumbre y entonces tenemos que asumir esa incertidumbre y transitar en ella. Ahora bien, el pensamiento autoritario, la conducta autoritaria, tiene como una impronta constante en nuestra sociedad, que no es solamente de esta última dictadura. Tenemos un proceso histórico de dictaduras acumuladas donde la práctica autoritaria ha sido la norma. Y ahora, en este periodo previo a la pandemia, vivíamos como un estado también de crisis existencial, en el sentido de que había un gran margen de inseguridad en el sentido de lo que podría acontecer en el futuro. ¿Eso te parece que es un incentivo para que la pandemia cause mayores estragos o fue una forma de tener mayor capacidad de resistir o de resiliencia ante este evento tan dramático como la pandemia? Yo pienso que la dictadura la podemos comparar con la situación de una familia donde hay un excesivo control de parte de la figura paterna, por ejemplo, con relación a la crianza de los niños. Es decir, hay familias donde el paternalismo es muy fuerte, donde los padres imponen reglas que no se deben violar en ningún momento, y donde los niños prácticamente que crecen al abrigo de ese tipo de familias son niños que tienen todo previamente decidido, todo previamente establecido, y no tienen que preocuparse ni siquiera de pensar en cuáles son las opciones más correctas para su acción. Esto lo hace siempre el padre o los padres. Le dan las diferentes orientaciones y les dicen lo que tienen que hacer. Nosotros vivíamos, lo que mencionaste es cierto, nosotros tenemos una tradición de gobiernos autoritarios y de sociedad autoritaria, ¿verdad? No solamente los gobiernos, sino la propia sociedad autoritaria. Y eso ha tenido intervalos muy cortos en nuestra historia, excepciones muy cortas. Pero de alguna manera yo considero que la dictadura de Stroessner, aunque se suma, digamos, a una cadena de gobiernos autoritarios, tiene unas características muy singulares, porque en la dictadura se han acentuado, creo yo, todas esas características que pudieron haber definido a los gobiernos anteriores. Y entonces de pronto se termina todo eso, ¿verdad? Es como el niño que se va de su casa, que deja el abrigo de esa familia paternalista. Nosotros dejamos el abrigo de un gobierno, de un Estado, de una sociedad paternalista, y de pronto nos vimos lanzados a una libertad, al vórtice, al vertiginoso de una libertad recién ganada, y no supimos qué hacer con ella. Es lo que pasa con el chico que deja su casa y de pronto tiene el mundo para él, ¿verdad? No hay pautas claras de cómo orientarse, y lo que normalmente ocurre es son acciones descoordinadas completamente y que no conducen a ningún objetivo muy productivo para ellos. Lo que a nosotros nos pasó como sociedad fue que tuvimos sucesivos gobiernos que no tenían metas y no tenían proyectos y no tenían programas claros de avance. Por lo tanto, la sociedad se quedó como sin rumbo. Y entonces ahí empezaron a surgir diferentes tipos de opciones y diferentes actores que nos han llevado por diferentes caminos. Ustedes vean que ninguno de los gobiernos que tuvimos después inclusive el gobierno del general Rodríguez, del que se podía haber esperado otro perfil por ser un gobierno todavía formado en la vieja escuela y ser un gobierno militar, pero ninguno de esos gobiernos que provinieron después fueron gobiernos que tuvieron un proyecto de sociedad que darle a la comunidad de habitantes del país y decirles, bueno, estas son las metas, o este es el proyecto, o este es el camino que queremos desarrollar. Los gobiernos
fueron igual de débiles e igual de flojos que lo que podría haberse esperado antes. Entonces la sociedad no tuvo esa oportunidad, y los jóvenes y la generación que se generó inmediatamente después es una generación que se formó sin esas guías. Esto trajo acompasado otros problemas. Uno de los, para mí, los más graves, pero que es consecuencia de todo eso, es la pérdida de la autoridad familiar. En las familias también, así como no teníamos autoridad ni límites claros en la sociedad externa, en los sectores políticos y en los gobiernos, en las familias tampoco, ¿verdad? Los padres perdieron autoridad sobre sus hijos, y en muchos casos fueron los hijos los que empezaron a comandar prácticamente toda la estructura familiar, en muchos casos que yo conozco. Entonces ahí tenemos un caldo de cultivo para una sociedad completamente desorientada. Y es una sociedad donde prácticamente se impuso la ley de la selva, cada uno va por donde quiere, ¿verdad? Y entonces no hay un rumbo claro. Hay sociedades que salieron de procesos dictatoriales, pero que tuvieron liderazgos adecuados. Y no hablo solo de liderazgos políticos, me refiero a liderazgos educativos, me refiero a liderazgos religiosos inclusive, que han sentado pautas claras acerca de qué es a dónde deberíamos ir, y esas sociedades no desperdiciaron su esfuerzo. Pero en nuestro país pareciera que nadie tenía claro qué es lo que debíamos hacer. Entonces cada uno empezó desde sus familias y desde sus núcleos, cada uno empezó a desarrollar unas pautas y unos caminos de acuerdo casi siempre a sus propios intereses o a su propia lectura inadecuada de la realidad. Entonces yo creo sobre todo que la nuestra es una sociedad muy desorientada, y en medio de esta crisis sobreviene, ¿verdad?, la irrupción del COVID-19, que lo que hizo fue a una sociedad que ya estaba desesperanzada o estaba en crisis, ¿verdad?, le sobreviene esto que es algo para lo cual nadie estaba preparado, y que también coincidió con una falta de liderazgos políticos adecuados, y sobre todo coincidió con una falta de planes adecuados para sobrellevar la crisis. Entonces todo esto lleva a que la gente esté con mucha ansiedad, a que esté con mucha presión, y a que no sepa realmente cuál es el camino que se le debe dar. Fíjense ustedes cómo en los comienzos la gente busca ese tipo de... La gente en el Paraguay busca ese tipo de seguridad, busca ese tipo de... Eso es lo que hemos tenido durante décadas nosotros. En eso nos hemos formado durante décadas. Y la gente buscaba ese tipo de seguridad. Vean cómo en los primeros meses del 2020, cuando empezamos con las situaciones relacionadas a la pandemia y con el encierro, en esa primera etapa, ¿verdad? Vean cómo la gente confiaba plenamente en una figura que en ese momento sintetizaba toda la guía y toda la orientación, que era el ministro Mazzoleni, ¿verdad? La gente, en cierto momento, la gente empezó a hablar de Mazzoleni presidente, incluso, cosas que surgieron espontáneamente en la sociedad. Pero ¿qué es lo que eso dice? Que Mazzoleni era ese tipo o se lo percibía así por lo menos, ¿verdad?, como ese tipo de liderazgo claro que el paraguayo busca, alguien lúcido y con ideas claras que te dice qué hay que hacer y hacia dónde hay que ir. Permitimos un segundito, Emilio. Quisiera interrumpirte aquí para poder dejar esta temática para el próximo bloque, porque quisiéramos hablar en el próximo bloque sobre los efectos de la pandemia en la estabilidad emocional de la sociedad paraguaya, pero también de sus líderes políticos. ¿Te parece bien que interrumpimos aquí brevemente y volvemos en unos minutos? Muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla, por seguirnos en bloque a bloque, programa a programa, semana a semana. Nosotros seguimos la entrevista con el profesor psicólogo José García. Hablamos en el anterior bloque sobre la situación social, la situación política, la estabilidad o no de nuestras sociedades prepandémicas, antes de la pandemia. Y en este bloque, profesor Fretes Carreras, vamos a profundizar en la pandemia, en los problemas que, como hemos revisado en otros programas, problemas económicos, sociales, políticos, de liderazgo,
han irrumpido en esta pandemia, pero también emocionales, psicoafectivos, psicosociales, si podemos decirlo, profesor Fretes. Efectivamente, Jorge, como nos venía hablando José Emilio, la transición que vivimos como sociedad ha sido un cambio importante en nuestra conducta social y también en nuestra estabilidad emocional. Pero el advenimiento del COVID-19 nos ha traído a todos a un contexto de enorme incertidumbre y además de carácter global. Ya no es más un problema, digamos, doméstico, no es un problema exclusivamente de Paraguay. José Emilio, cuando vos decías que la pandemia irrumpe en este contexto, te estás refiriendo a esa actitud que adoptan muchas de las personas de que no tienen ganas de trabajar, no tienen ganas de emprender ninguna actividad, están con el temor a ser contagiados o a perder la vida solamente, o también estás hablando de algún otro contexto más complejo. Una de las cosas que pueden analizarse en relación a la pandemia y en relación al comportamiento de la gente es, por ejemplo, las respuestas que tienen los individuos ante situaciones como, por ejemplo, los riesgos de contagio. Nosotros hemos visto que uno de los problemas principales que hemos tenido para la prevención y para la lucha contra el COVID y para su expansión, frenar la expansión de la enfermedad, ha sido justamente la conducta, las actitudes de la gente ante las conductas preventivas. Es decir, sabemos que la mejor manera de evitar, más allá de que haya vacunas y de que el proceso de vacunación masiva continúe, una de las conductas más firmes y más seguras sigue siendo la de la prevención. Y son elementos muy simples, como el lavado de las manos y el uso del tapabocas. Sin embargo, nos ha sorprendido cómo es que la gente ha violado continuamente eso, e incluso en los momentos en los que vimos un ascenso de los casos, en los que vimos hace unos meses que la cantidad de fallecidos diarios pasaba de 100, y esa es una cuestión que a todos nosotros nos sorprendía. Sin embargo, de la misma manera seguíamos viendo que habían fiestas clandestinas, que había gente que se reunía a practicar deportes clandestinos, y violando todas las normas, pero sobre todo poniendo en juego su propia integridad. La gente puso en juego su propia seguridad, y entonces esa es una de las cosas que llama mucho la atención. ¿Por qué la gente actúa de este modo? Nosotros creemos que hay una serie de factores ahí que influyen, ¿verdad? Y uno de ellos es el descreimiento con respecto a las figuras de autoridad que han estado preconizando este tipo de medidas, y que son los que en todo momento han intentado, en uso de sus funciones institucionales, desde luego, han intentado orientar a las personas en lo que debía ser la recta conducta. Por eso recién decíamos que, por ejemplo, la figura del anterior ministro de Salud era algo que llamaba la atención por el hecho de representar una figura, un liderazgo creíble, y que en ese momento representaba también lo que la gente quería recibir, es decir, alguien que te diera las pautas y que te diera seguridad. Sin embargo, eso se fue, lamentablemente, ¿verdad?, se fue contaminando con una serie de factores que se dieron al mismo tiempo. Es decir, todos los hechos de corrupción que se dieron fueron principalmente la causa principal para que esa figura de Mazzoleni se viera, y del gobierno, a la larga del todo el gobierno, por supuesto, se fuera viendo paulatinamente desgastada y paulatinamente desacreditada. Entonces la gente comienza a adoptar posturas contrarias a lo que planteaban las autoridades como una reacción contra ellos, ¿verdad? Es decir, es como adoptar lo contrario de lo que ellos dicen como una especie de castigo simbólico a esas autoridades que no se habían mostrado a la altura de la situación, y que en medio de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas, ellos habían estado realizando
negociados poco morales, en realidad. Entonces, esa es una respuesta muy interesante porque la gente comienza a hacer todo lo contrario, aun cuando sabe o probablemente conozca o se le haya dicho que esas pautas eran precisamente lo opuesto a lo que necesitaba en ese momento. Pero si el gobierno me pedía que use tapabocas, entonces yo no lo usaba. Era como castigar al gobierno. Si el gobierno me pedía que yo no me reuniera con mis amigos a un deporte o una fiesta, entonces yo lo hacía, porque es lo contrario de lo que representa el gobierno. Y esto es un proceso psicológico muy interesante que se llama disonancia cognitiva. Nosotros hemos analizado un poco en una publicación este proceso que se da de la disonancia. La disonancia significa que las personas tratan de estar en armonía, o sea, los pensamientos de las personas tratan de estar en armonía con lo que las personas piensan de sí mismas, ¿verdad? Es decir, si yo me considero una persona racional, si me considero una persona con pensamientos adecuados, con una visión crítica, con un razonamiento adecuado, entonces las cosas que yo haga tienen que estar en disonancia, en consonancia con lo que yo creo de mí mismo para que yo me sienta cómodo. Te doy un ejemplo. Si yo fumo y sé que el cigarrillo produce cáncer y yo fumo, entonces yo tengo que buscar una especie de autojustificación para racionalizar lo que estoy haciendo. Si yo te digo, sí, yo estoy fumando y yo sé que el cigarrillo produce cáncer y que yo me estoy matando a mí mismo, esa sería una respuesta perfectamente coherente con la realidad. Pero como yo no te puedo decir yo soy un estúpido, yo me estoy destruyendo a mí mismo, yo me estoy matando a mí mismo, entonces, ¿qué te digo? Lo que pasa, te saco algunas racionalizaciones, te puedo formular algunas racionalizaciones, por ejemplo, diciendo, lo que pasa es que el cigarrillo, los que dicen que el cigarrillo mata son los que están en contra del cigarrillo o son las empresas, o te digo, de algo hay que morir, o te digo, no todas las personas que fuman mueren. Si yo digo que el 70% muere de cáncer, entonces yo estoy en ese 30% que no muere, etcétera, ¿verdad? Es decir, son razonamientos que buscan compaginar la idea de lo que yo pienso de mí mismo con lo que estoy haciendo. Y sobre todo tratar de salvar la incoherencia. Entonces, en este caso lo que veíamos era gente que salía a las fiestas clandestinas o salía a practicar deporte o salía a hacer otras cosas y decía, no, lo que pasa es que no es cierto esto de que hay COVID, esto es un invento del gobierno, es una estrategia del gobierno para robarnos más dinero, no hay COVID, entonces yo puedo salir tranquilo porque todo es un invento. Entonces, si me preguntas por qué vos salís a una fiesta clandestina si sabés que hay COVID, entonces yo cómo salvo mi estabilidad cognitiva interna. Yo te digo simplemente no, yo salgo porque eso es todo mentira. Entonces ahí yo puedo salir a bailar si yo al mismo tiempo formulo que hay un gobierno corrupto que me está mintiendo y que está inventando una historia para que yo no salga de mi casa y ellos puedan robar más tranquilamente. Entonces se crea toda una construcción psicológica compleja que es la que de alguna manera sostiene todo ese proceso y es la que justifica las acciones de la gente. Entonces, más allá que enseñarle a la gente medidas como que no hay que salir sin el tapabocas o que hay que lavarse las manos, lo importante era contrarrestar, y eso es lo que no se hacía, y el gobierno no lo podía hacer porque sería tratar de contrarrestar la propia imagen negativa del gobierno. Entonces, el gobierno tendría que haberte dicho, mira, yo soy, para que vos les hagas caso, más o menos deberían haberte dicho, mira, yo es cierto que soy corrupto, es cierto que yo robo, es cierto, pero acá te estoy diciendo la verdad, en este momento te estoy diciendo la verdad. Cuando hablo de que hay que cuidarse en estas cosas, te estoy diciendo la verdad. Entonces, ese era un tema complejo, se difundió un negacionismo muy fuerte, que fue una base para el sostenimiento, que fue un apoyo para el sostenimiento de otras conductas que eran inadecuadas y que en ese momento la gente estaba deseando hacer. En ese sentido, lo que te quería plantear es que esa actitud de negacionismo hizo que muchos gobernantes actúen de una manera hasta indolente frente a la crisis, tanto sanitaria como económica que estaba viviendo la sociedad. Entonces, quisiera parar aquí un minuto
para dar paso a nuestros auspiciantes y plantearte cuál te parece que es la conducta que van a desarrollar en la pospandemia no solamente los ciudadanos, sino también los gobernantes, los conductores políticos, porque imagino que ellos también están tan afectados en términos de la estabilidad emocional por la incertidumbre que genera esta enfermedad como cualquier otro ciudadano. Entonces, José Emilio, quedamos en unos minutos y regresamos con esto en nuestro siguiente bloque. Bueno, volvemos al tercer bloque. Seguimos la entrevista con el profesor José Emilio García y, lógicamente, compartiendo este espacio, como todas las semanas, con el profesor Luis Antonio Fretes Carrera. En este tercer bloque hacemos prospectiva, profesor José Emilio García. Es decir, nos imaginamos el futuro y qué tenemos que hacer para alcanzar ese futuro. Profesor Fretes, en ese sentido, intercambiamos algunas preguntas con el profesor José Emilio para proyectar ese futuro post-pandémico o seguiremos en pandemia. ¿Cómo será? ¿Qué pasará? ¿Cuáles te parecen que pueden ser las diferentes actitudes que asuman las personas, no solamente las personas, sino también los líderes políticos en este contexto de pandemia? O las sociedades como colectivo, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahí lo importante es, como hablábamos, tener en cuenta un poco cuáles pueden ser los escenarios posibles que se den dentro de una etapa de post-pandemia. Y decíamos incluso ver si efectivamente va a haber una post-pandemia o no. Hay como un imaginario social de que las cosas ya se están acabando, que con el descubrimiento de las vacunas o con la construcción de las vacunas y con la vacunación universal hacia la que estamos en camino, no solo nosotros, sino en todo el mundo, estos procesos pueden irse terminando. Sin embargo, lo que estamos viendo es que surgen variantes del virus, surgen diferentes nuevos tipos de virus que crean otra vez una incertidumbre acerca de si las vacunas van a servir para estos virus o no, o si se van a crear nuevos escenarios. Entonces, podría ser que una de las posibilidades a futuro sea que tengamos una situación de pandemias recurrentes, ¿verdad? O sea, que las pandemias se vayan dando, que a lo mejor aflojen un tiempo, hayan unos meses de paréntesis, unos meses sin mucha actividad viral y después volvamos a eso. ¿Eso de qué manera, esas pandemias recurrentes, esa inestabilidad, de qué manera va a afectar a la estabilidad emocional de las personas? Bueno, una cosa es que la gente se acostumbre a convivir con eso, a convivir con la incertidumbre. Uno de los procesos, uno de los temas que han estudiado los psicólogos sociales justamente es la respuesta de las personas a la incertidumbre. Y la respuesta a la incertidumbre crea incomodidad y no se puede sostener durante mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, no saber o tener un futuro incierto. Y esto yo creo que también se proyecta a los sectores políticos, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno de Mario Abdo Benítez es un gobierno que ya ha tropezado con situaciones de mucho desgaste, incluso con un tiempo muy corto de haber asumido. Antes de un año de haber asumido, Mario Abdo Benítez ya había tenido algunos problemas que minaron su autoridad, minaron su credibilidad. Entonces, este es es una variable importante a tener en cuenta, porque eso, sumado a estos eventos que seguimos teniendo del COVID, que eran situaciones completamente nuevas cuando se crearon. Es decir, uno puede más o menos reaccionar con una cierta previsibilidad ante situaciones que ya haya enfrentado antes o hacia las que haya unos antecedentes más o menos delimitables, y entonces ahí uno puede más o menos recurrir a una respuesta acerca de cuáles podrían ser las salidas adecuadas. Pero nosotros enfrentamos una situación de pandemia que se había originado en otros continentes y que algunos en ese momento incluso nunca pensaron que llegaría a Paraguay. Algunos decían que una peste originada en China va a llegar hasta nosotros.
Y entonces cuando tuvimos esa situación no había un aprendizaje, ni una experiencia, ni una posibilidad muy clara de responder a eso. La cuestión se basó fundamentalmente en la improvisación. Entonces el COVID aterrizó en nuestro país, llegó, desembarcó en nuestro país, ya con un gobierno que había enfrentado muchos problemas, que había tenido situaciones de respuestas sociales bastante negativas, y todo eso lo que hizo fundamentalmente fue incrementar ese espacio o esa sensación de inseguridad y de incertidumbre. Un gobierno que no tuvo que improvisar respuestas, que tuvo que basarse más o menos mirando en lo que pasaba alrededor, lo que pasaba en otros países para ver cuáles eran las respuestas, las salidas más adecuadas, y que tuvo la suerte en sus inicios de tener, como dijimos, algunas figuras de respetabilidad, unas figuras que generaban credibilidad en la gente, que yo pienso que fundamentalmente que por unos meses fue el ministro Mazzoleni. Entonces Mazzoleni decía a la gente lo que había que hacer, y la gente le escuchaba porque confiaba en él. Pero esto se fue mezclando con otros elementos indeseables y que son muy típicos de nuestra política. Creo que muchos no esperábamos que se siguieran dando incluso en este contexto de pandemia, fundamentalmente el de la corrupción muy acentuada, el del uso indiscriminado de los bienes del Estado para enriquecerse de individuos o clanes, grupos o familias o sectores empresariales. Y también eso fue minando lentamente la credibilidad, y sobre todo también cuando se lo vio a Mazzoleni, inclusive relacionado con eso. En este contexto, luego de esta descripción que haces de la gestión de lo público, pareciera que también hay como una respuesta radical por parte de las sociedades a los malos manejos de los gobiernos. El ejemplo es el caso de Perú, que eligió a un presidente absolutamente desconocido con un lenguaje violento, incluso transformador totalmente, o lo que está pasando en la sociedad afgana, donde los talibanes han triunfado en una guerra impensable frente a la primera potencia militar del mundo. Es decir, tenemos como respuestas radicales a los numerosos problemas que enfrentan los estados. ¿Cómo advertís eso en el futuro en nuestra sociedad? Yo creo que hay dos opciones básicas o dos opciones posibles a esta realidad. En una, sobre todo, estoy pensando en la relativa, yo creo que muy fuerte inercia y quietismo que hay en los sectores políticos de nuestro país. Nosotros tenemos una tendencia tenemos una tendencia a manifestar la inconformidad que sentimos, pero en los momentos de real importancia volvemos a actuar de esa manera conservadora y sin impulsar cambios legítimos o cambios auténticos. Esa es la razón por la cual, pese a todas las inconformidades que se han manifestado en estos 30 años, más o menos 32 años de la transición a la democracia, sin embargo, nosotros hemos tenido, con la excepción del gobierno de Fernando Lugo, hemos tenido gobiernos del mismo signo y con las mismas características y con las mismas prácticas, efectivamente, que se han tenido antes de la dictadura, con la excepción de la mayor apertura política. Entonces, en ese sentido, yo creo que el electorado, iba a decir, pero en un sentido más amplio, toda la sociedad paraguaya es bastante quietista en ese sentido. Entonces, una de las posibilidades que tenemos es que, a pesar de la inconformidad que hay en la siguiente oportunidad de hacer elecciones, volvamos a recurrir a los mismos parámetros. Entonces, y que es casi una situación esquizoide esta, ¿verdad? O sea, la gente manifiesta, se siente inconforme, la gente no está de acuerdo, no está contenta con los manejos políticos, pero a la hora de la verdad vuelve a votar a lo mismo. Esa es una opción. La otra es que efectivamente se vaya dando un proceso de cambio más radicalizado, algo más revolucionario, pero esto por lo menos, hemos visto algunas expresiones de este tipo en estos meses que pasaron. Hemos visto protestas que duraron varios días, hemos visto incluso cosas como impensables, ¿verdad? Como decir, como el incendio de la Casa de Estudiantes del Partido Colorado. Estas cosas hemos visto, pero
lo que también comprobamos es que son procesos muy limitados en el tiempo. O sea, comienzan, explotan, duran unos días y después se vuelven a acabar. O sea, no hay una continuidad. Y aparecen así como respuestas esporádicas. Es como que la presión de la inconformidad social revienta repentinamente y después vuelve a su cauce. Entonces, por ese camino, con ese nivel de continuidad muy entrecortado, muy discontinuo que se ve en eso, yo tengo mis dudas acerca de si ese tipo de movimiento va a llevar o puede llevar o tiene las posibilidades con una alternancia, ¿verdad? Porque una mayor respuesta social más coherente, más consistente y sobre todo con unos liderazgos para esos cambios, digo yo, ¿verdad? Unos liderazgos más reconocibles, más visibles y más congruentes para que podamos pensar que por esa vía es posible alguna transformación. Muchas gracias, José Emilio. Fue un encuentro muy agradable y al mismo tiempo muy ilustrativo. En este caso, hablar de la estabilidad emocional de las personas en un contexto de pandemia no es tan fácil y agradecemos que hayas echado luz sobre este tema y nos haya ayudado a poder interpretar mejor los efectos del fenómeno de la pandemia en la salud y en la estabilidad emocional de las personas. Muchas gracias y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias, Luis, gracias, Jorge, y a las órdenes, encantado de compartir con ustedes y a su disposición para cualquier otra actividad futura. Así hacemos un corte y volvemos enseguida ya para nuestras conclusiones en prospectiva por las pantallas del canal 5 Días. Muchas gracias. Estamos de vuelta. Hacemos nuestro bloque de conclusión. Ustedes han escuchado, han compartido con nosotros la entrevista al profesor José Emilio García. ¿Cuáles serían los tips, las claves, los puntos conclusivos de este diálogo que tuvimos con el profesor García, profesor Fretes? Mira, Jorge, yo creo que en este encuentro hemos tenido una variedad de temas que nos afectan a todos en términos individuales, porque el hecho de sentirnos como pesados, como con dificultades para enfrentar las noticias, la cantidad de malas noticias que recibimos todos los días, y también un poco con los efectos de la incertidumbre, lo que puede pasar en el corto o en el mediano plazo. Sin embargo, creo que con el diálogo que mantuvimos con José Emilio García, nos plantea una cosa muy central, y es que nosotros como sociedad tenemos un pasado, tenemos una trayectoria, tenemos un conjunto de elementos que hacen que nosotros nos comportemos de una determinada manera. Y entonces él dice, atentos que la dictadura que vivimos en un pasado no muy lejano tiene como dos componentes fundamentales para entender la forma que reaccionamos ante los eventos excepcionales como una pandemia. Y la primera es que vivimos en una sociedad autoritaria. Y la segunda es que luego de la caída de la dictadura nos encontramos como en una transición sin rumbos muy definidos. Si antes en la dictadura teníamos como una orientación definida de lo que teníamos que hacer, dónde nos teníamos que ubicar en la sociedad, en la transición eso no existía. Aunque coercitivo, aunque autoritario y vertical, claro. Aunque autoritario, pero de alguna manera te colocaban. Luego en la transición uno tiene que desarrollar. Pues bien, es ahí donde lo más difícil es mantener la coherencia y de actuar en defensa de los elementos centrales que son de la vida y de la sociedad misma, ¿verdad? Porque la defensa de la salud pública está asociada también a la gestión del gobierno, la gestión de los gobernantes. Entonces, yo creo que ese es el primer elemento que nos plantea José Emilio y que debemos considerar. Entonces, Jorge, mira, yo creo que lo rescatable un poco de esta primera parte de síntesis es que lo difícil es cómo mantener una coherencia en un contexto de incertidumbre que ya era producto de la transformación del sistema político. Y por lo tanto, las personas estaban buscando su posicionamiento, su ubicación en el contexto de la nueva sociedad que se estaba desarrollando.
Y la transición a la democracia es una transición bastante, digamos, también imprecisa, con tipos de liderazgos contradictorios, y por lo tanto hace que la gente también tenga como una situación de incertidumbre y también incapaz de poder definir cómo puede ser el futuro. Es muy difícil construir una sociedad así. Por el otro lado, la emergencia de la pandemia nos presenta una situación inédita para todos nosotros. Nuestras referencias de pandemia son de la gripe española, 100 años antes prácticamente, un poco más de 100 años. Entonces, ahí tenemos que considerar la necesidad de tener algunas pautas, algunas orientaciones, y para lo cual el gobierno fue muy importante. Y es ahí donde José Emilio García nos indica, miren, que en un momento la figura del ministro de Salud representó esa estabilidad y esa orientación que necesitaba la sociedad como para poder construir una estabilidad entre las personas, para poder garantizar una suerte de continuidad y de coherencia en la conducta. Sin embargo, las prácticas de la política, que ya vienen arrastradas hace mucho tiempo, como por ejemplo la corrupción, el autoritarismo, el otorgamiento de privilegios y también la ineptitud dentro de la gestión de lo público. Falta de competencias. La falta de competencias hizo que esta guía desde el poder se vea de alguna manera desvirtuada. Y vemos cómo la gente responde a esa falta de guía, también violando la normativa. Te acordarás de las fiestas clandestinas. Sí. Pero a mí me parece que en esa interpretación le faltó un elemento a José Emilio que sería interesante analizar, y es el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también incentivan la creación de figuras, digamos, emblemáticas que son capaces de, digamos, resumir la estabilidad en una determinada sociedad. Y no es así. Sí, sino que es un conjunto de instituciones las que tienen que dar esa continuidad. Y es por eso que es muy importante esa forma particular del ejercicio del poder. Es importante que las instituciones actúen conforme a su naturaleza y a su propósito para poder garantizar la confianza en las personas, porque si no, trae como consecuencia el descreimiento. Y es ahí donde se genera aún más conflictos al interior de la sociedad. Y finalmente, la última parte que él presentó como dos salidas posibles en el contexto de la pandemia, sin que signifique la pospandemia, como lo aclaró muy bien él, es que esa tendencia a la inercia es un poco la normal en todas las sociedades, me da la sensación. ¿Por qué? Porque uno tiende a mantener las cosas tal como están en un momento donde no se sabe a dónde puede terminar, en dónde puede terminar esta enfermedad, pero al mismo tiempo las variantes de esta enfermedad. Por el momento parece ser que lo certero es la incertidumbre, que lo continuo es la incertidumbre. Mira, Luis, mientras hacíamos esta entrevista, me vinieron dos ideas, me recordé dos elementos claves de la integración de una sociedad. Aquí es donde se junta la psicología con la sociología, ¿sí? Y cómo ambas disciplinas tienen una conexión muy interesante. Para poder integrar a una sociedad, integrar a las personas, pueden haber dos modos. Por el modo coercitivo, la presión, que hasta puede ser violenta y vertical, y por el modo de la cohesión, que puede ser menos violento, pero generalmente para ello se alude a las figuras emblemáticas, a la identidad cultural, al nacionalismo, por ejemplo, que ya lo hemos analizado en otros programas. Y en este contexto de pandemia, esos dos elementos son muy claros. La ley, la resolución, el decreto, la norma como factor de coercitivo. Si no salgas de tu casa, quédate, y apelar a elementos simbólicos para lograr la integridad, que puede estar en un personaje, pero que pueden ser también varios personajes. Y cómo eso incidió o incide en la conducta social, ¿verdad? Qué interesante aquí como estas dos disciplinas
se ayudan, ¿verdad? Para poder entender lo que nos pasó y lo que nos está pasando. Y en este sentido también podemos encontrar una relación entre la psicología y la política. La política Así es. En el sentido de que el ejercicio del poder en este contexto de inestabilidad lo que hace es que quienes ejercen el control de la fuerza tienen la posibilidad, por un lado, de ejercer de una manera autoritaria, de imponerla, ¿verdad? Independientemente de lo que le reclame la sociedad o se considere como el bien común, o bien ponerlo a disposición como para poder articular una transformación en la sociedad. Creo, Jorge, que con este diálogo que tuvimos hoy, entramos en el análisis de la pandemia desde una perspectiva más compleja, en el sentido de que tenemos como varias vías para salir de la pandemia. Y una de ellas es fortalecer los sentimientos autoritarios, incentivar los gobiernos dictatoriales, que puedan retomar nuevas dictaduras, y por el otro lado, construir un nuevo tipo de diálogo entre las personas, entre los grupos, entre los partidos, como para poder profundizar una democracia, pero institucionalizada. Es decir, una democracia sostenida en instituciones, en organismos, en una metodología que permita superar el individualismo y al mismo tiempo el caudillismo, ¿verdad? No, muy interesante, y nos da, digamos, tips para poder profundizarlo en otros programas. Nosotros estamos en el canal 5 días, pero nos encontramos en 7 días. Así que, ojo a nuestras audiencias, no se confundan, síganos por 5 días, pero nosotros volvemos el próximo jueves y en sus repeticiones los fines de semana en Prospectiva TV. Y en ese sentido, te quiero decir que también en el canal 16, tanto de Tigo como de Flow, a las 5 de la tarde, los días sábados y domingos, se repite el programa, ¿verdad? Y sabemos que mucha gente mira el programa precisamente, y también desde las redes sociales, desde YouTube, nos están mirando y nos están enviando sus sugerencias y al mismo tiempo sus opiniones del programa. Quisiera, antes de despedirnos, agradecer nuevamente al equipo de 5 días, a Nilsa Ferreira Duarte y a todos los demás miembros, así como también al grupo Kraken, con sus Gómez de Castro Apartments, quienes nos acompañan y nos ceden este espacio para desarrollar este programa. Un gusto, Luis, compartir nuevamente este espacio. Nos encontramos pronto. Así es, nos vemos la próxima en el próximo programa. Hasta luego.